Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Un hermano me escribe un mensaje muy interesante, lo voy a leer y después voy a contestar, inshallah. Dice así: un argumento de un apologista cristiano me dejó pensando. Era acerca del concepto de Dios que tenemos los musulmanes. Según él, la noción que tenemos de Dios es razonablemente objetable y moralmente deficiente, ya que Allah no es todo amoroso y su amor es condicional, parcial y selectivo. Para esto aduce las muchas veces que aparece en el Sagrado Corán que Dios no ama, por ejemplo, Dios no ama a los malhechores. También afirma que el concepto de Dios es razonablemente inobjetable en el cristianismo, ya que ama a todos pecadores y justos. Mentira. El erudito musulmán, porque esto viene por un vídeo que me envía este hermano, es una discusión entre un cristiano y un sabio musulmán. Pues este erudito musulmán contestó argumentando que Dios ama a todos básicamente y que cuando aparece en el Corán Dios no ama es una amenaza para quienes cometen esos actos y significa que Dios no los ama como ama a quienes cumplen con ello. También afirmó que Dios está lleno de misericordia y amor hacia la creación. Aquí el sabio musulmán, hermano, le entra en el juego a este apologista cristiano. Ahora explico por qué. En tu opinión, me dices, ¿cómo debe interpretarse la frase Dios no ama? ¿Tendría un significado más profundo basándose en el contexto y la lengua árabe? Pues sí, hermano, sí. Bueno, esto que suelta, esta barrabasada que suelta el apologista cristiano, de que Dios no hace diferencias entre los justos y los injustos y que los ama a todos por igual, es una babiecada, ¿no? Porque he estado un rato leyendo el Antiguo Testamento, que bueno, que sabemos que los cristianos muchas veces nos dicen no, pero la religión de Cristo está en el Evangelio. El Antiguo Testamento queda atrás, pero esto no es así, porque Jesús en el propio Evangelio nos dice que Él viene para recordar a los hijos de Israel la ley de Moisés, viene para recordarles su tradición, aquellos preceptos, aquellos valores y aquellos principios que ya le fueron revelados a los profetas del pueblo de Israel. Esto hay que tenerlo muy claro. Pero aún así, la lectura del Antiguo Testamento la encontramos que está repleta de versículos donde Dios maldice, aborrece y odia a los hombres. En el Nuevo Testamento también encontramos que a veces se les llama a la gente que no son creyentes enemigos de Dios, se les compara con cerdos, se dice que se enviará vengadores contra ellos por haber rechazado a Dios, se le dice que serán conducidos al castigo eterno, que habrán de sufrir en lagos de fuego y azufre. Bueno, se les maldice no solo a los hombres, incluso también a árboles de frutos. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que forman el libro del cristianismo, pues encontramos todo tipo de bueno, hay versículos muy
muy feos respecto a este asunto. Yo digo, Dios maldice, aborrece, odia. Entonces lo que dice este apologista cristiano es una tontería. Bien, vamos a centrarnos. Bueno, pero antes de empezar me gustaría decir algo. El concepto cristiano de Dios, pues ya sabemos que está basado en el Padre, la relación que normalmente se explica o se enseña es que Dios es nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y que, bueno, Él es todo amor, todo misericordia, pero todos estos conceptos debemos saber que nos llegan del griego, del latín, pero no son conceptos hebreos. Es decir, las expresiones, incluso en arameo, tienen sentidos distintos a las lenguas como el griego o el latín o el inglés, porque se ha ido traduciendo, pero no tenemos los textos, las palabras originales de Jesús ni de los antiguos profetas. No las tenemos ya en su lengua original, no se han conservado estos libros. Entonces, claro, esto es un problema, porque estamos leyendo traducciones, aproximaciones, pero no tenemos las palabras originales. No es como el Corán, que se ha mantenido intacto durante 1400 años. Esto supone un gran problema porque, claro, si además de ponernos en la cabeza que Dios es como un padre para nosotros, que Dios es amor y entendemos el amor como lo pensamos nosotros aquí en Occidente, con nuestro lenguaje, con nuestra manera de razonarlo. Pero esto no tiene que ver con la lengua hebrea, no tiene que ver. El hebreo, el árabe, son lenguas semíticas mucho más profundas, abarcan muchas más cosas. Lo que sí podemos nosotros estudiar es lo que dice el Sagrado Corán. Cuando dice la yujibu, Dios no ama, ¿qué está diciendo con este yujibu? Bueno, la raíz de la palabra amar en árabe se relaciona con tres conceptos básicos, encontramos en los léxicos, ¿no? Cuando recogemos todas las acepciones. Esencialidad, estabilidad y firmeza. Esencialidad, de ahí viene después el significado de corazón o de amor, ¿no? Porque esencialidad es la parte más profunda, la que encierra, digamos, la esencia de una cosa, ¿no? Pero también está esta estabilidad y firmeza. Cuando Allah dice que no ama a los incrédulos o no ama a los que hacen el mal, se puede entender perfectamente como que Allah no da estabilidad y firmeza a quienes rechazan sus preceptos. Claro, todo lo bueno está en la ley de Dios, en los valores y principios revelados. Si nosotros rechazamos esto, no hay estabilidad, no hay firmeza, no hay nada. Si nos vamos a las letras que componen la raíz de esta palabra, yujibu, vemos ja, el ba y el ba. Ja tiene el sentido de vida o beneficio y también de integridad. El ba tiene como sentido principal el traer o compartir. Cuando tomamos las letras que forman la raíz, vemos
que nos dice más o menos lo mismo, que Allah no trae beneficio ni integridad a quienes rechazan sus preceptos. Entonces, tiene un sentido más profundo, porque no podemos mirar hacia lo que tenga que ver con los sentimientos, pues no sabemos qué sentimientos tiene Allah. Se nos escapa esto, la misericordia de Allah, el amor de Allah. Son cosas para nosotros abstractas que están muy por encima de nuestra comprensión. Misericordia eterna no podemos entenderla. Amor eterno tampoco lo podemos entenderlo. Todo lo que venga de Dios pertenece al Ghaib, está fuera de nuestra capacidad, de nuestro conocimiento. Entonces tenemos que entenderlo de forma racional, porque las palabras y el texto nos lo permiten. Esta es la enseñanza cuando dice que Allah no ama a los incrédulos o no ama a los que hacen el bien. Lo que está diciendo es que no da estabilidad, firmeza, beneficio o integridad a quienes rechazan sus preceptos. Tenemos la suerte de que el Corán está intacto, conocemos la lengua árabe, la lengua coránica a la perfección, podemos sacar estas conclusiones. Los cristianos no pueden, porque no tienen el texto original en hebreo, no tienen las palabras de Jesús. Lo que si buscamos en las traducciones, coger una Biblia, vais a ver eso, vais a ver maldición, el aborrecer, el odiar, la venganza, el llamarles cerdos a la gente que no cree. Esto aparece en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Jesús. Leerlo y lo encontraréis. En el Antiguo Testamento ya no te digo nada. Aparecen auténticas barbaridades. Entonces, esta es la contestación a este mensaje tan interesante que me envías, hermano. Un fuerte abrazo, muchas gracias y que Allah esté con todos vosotros.